Gracias por haberme invitado para compartir la palabra de Dios en esta mañana, en esta etapa. Mientras estamos en diciembre, estamos por celebrar la Navidad, que es una etapa del año muy lindo en muchas partes del mundo. Y estoy bien agradecido estar aquí con ustedes en esta mañana para compartir de la Biblia sobre el tema de la esperanza. La esperanza, que es algo bien importante. No sé si se hace con bastante frecuencia aquí en las iglesias baptistas en el Uruguay, pero he descubierto al volver a Estados Unidos y hoy en día, durante los últimos 4 años, he estado pastoreando una iglesia baptista allá en las bellas montañas en la región del este del país que se llaman los Montes Apalaches. Ahí en el estado de Virginia, pero lejos de las ciudades de Washington, de Richmond, de Baltimore y todo esto. Estamos en el campo. Y ahí se celebra cada año la etapa del advenimiento, de la venida del Señor Jesús y su nacimiento. Y me acostumbro a esto y creo que es algo muy lindo. Y en cada semana celebramos una faceta, un factor diferente de la vida cristiana que viene directamente de la vida de nuestro Señor Jesús, como amor, como esperanza, como el gozo. Y en esta semana y en las últimas semanas el Señor me había puesto en mi corazón un mensaje sobre la esperanza. Y lo que quiero compartir con ustedes sencillamente son 5 distintas frases que vienen de la Biblia en varias partes que nos lleva al trono de Dios, dándonos esperanza. 5 frases que están repetidas una y otra vez en la Biblia. Y la primera frase es así: así dice el Señor. ¿Han escuchado esto? Ajá. Así dice el Señor. Cuando lo digo, ¿a quién pensamos? ¿En qué personajes de la Biblia? Más que nada los profetas, ¿verdad? Los profetas dicen, así dice el Señor. Así que quiero compartir dentro de este rubro el punto 1. Tengo 5 puntos, que son muchos para un predicador bautista, ¿no? Acostumbramos a 3 al máximo con un poema. Pero aquí tenemos, así dice el Señor. Y esto es importante porque nos da aliento, nos da esperanza, sabiendo que hay un Dios que habla. ¿Me explico? Amén, amén. En la primera instancia no es necesario buscar más que Génesis 1. Vamos a tener un viaje por la Biblia en esta mañana. Génesis 1. Leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Viste ahí? Dijo Dios, el hablar de Dios. Con la sencilla palabra de Dios se arrancó todo el universo, todo lo visible e invisible. Tenemos la creación, que es una bendición, ¿no? Aquí estamos. En segundo lugar, podemos irnos a Éxodo 6. Hay varios, hay pasajes pila en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde podamos ver el hablar de Dios. Pero vamos a Éxodo 6. Éxodo 6, del 1 al 8, y lo leo. Aquí el contexto es que Dios está hablando cara a cara con Moisés, explicándole su tarea que iba a hacer, que iba a brindar con sus paisanos, los esclavos en Egipto. Y Dios dice, el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, versículo 2, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es
el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo. Yo seré su Dios. Paro aquí porque esta frase, dentro de este rubro del hablar de Dios, cuando Dios se acerca a su pueblo, primero con Abraham y después los patriarcas y después Moisés y después los profetas como Ezequiel, Jeremías, Isaías, siempre Él hace la relación concreta con ellos. Y esta frase también, ¿qué quiere decir cuando Dios está hablando? Yo seré por ustedes Dios y ustedes serán por mí un pueblo. Qué íntima. La intimidad ahí no se puede explicar al mundo porque es algo espiritual, como Pablo dice. Nosotros hablamos en términos espirituales, ¿verdad? Aquí tenemos algo muy potente, muy poderoso. Así sabrán, continuo, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Y en este pasaje tenemos un paso más de la comunicación de Dios. En la primera instancia tuvimos la creación a través de una palabra. Ahora tenemos relación. Moisés, imagínense, Moisés hablando con el Supremo, el Rey del universo, cara a cara, como si fuera hombre. Pero aquí tenemos la tarea y cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros también tenemos tarea, ¿verdad? Amén. Tenemos alguna tarea. Algunos son pastores, algunos son evangelistas, pero todos nosotros somos ministros de una manera u otra, como amigos. La amistad, saben ustedes que la amistad en la familia, a veces es difícil ser amigos con familiares, ¿no? Con familia, con colaboradores, con compañeros de trabajo, compañeros del barrio y todo. Nosotros somos sal y luz y nosotros recobramos fuerzas y los esfuerzos para vivir la vida para Jesús por el hablar de Dios. Seguimos entonces. Tengo un pasaje más para este punto, que quiere decir, así dice el Señor. Y vamos directamente a los profetas. Jeremías 31. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Este pasaje es bien importante porque es un punto de partida entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y aquí tenemos claramente el hablar de Dios. Y lo leo. Jeremías 31 al 34. Hermanos, ¿está bien el micrófono y todo? Ok, bueno. A veces no escucho bien porque estoy aquí detrás. Dale. Vienen días, afirma el Señor, Jeremías 31, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos le quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Qué íntimo, ¿no? Afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán por mí un pueblo. ¿Viste ahí este refrán otra vez? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor,
porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí hicimos un paso más cerca a la cruz, porque Jeremías está prediciendo la venida del Señor Jesús, porque en estas palabras que se encuentran por entero en medio de la carta a los hebreos, tenemos el cumplimiento de todos los pactos, todas las predicciones que Dios hizo a través de sus hablas, su hablar con su gente. Primero a patriarcas, después Moisés y ahora a los profetas, vistiendo desde lejos la venida del Señor, que celebramos su venida en esta etapa del año. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Y me enfoco aquí en la última parte, donde dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y durante todo el plazo del Antiguo Testamento, la gente tenía que rendirse cuentas ante Dios, ofreciendo holocaustos, ofrendas, matando a machos cabríos y todos los animales y todo esto, los ritos de los sacrificios fue una sombra para Jesús. Y cuando viniera Jesús, Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, ¿verdad? Qué lindo que tenemos. Así que, para mí, me da mucha confianza, me da mucha esperanza en esta etapa de la vida de la tierra. Okay, estamos agobiados. ¿Quién supiera el año pasado, en 2020, que 2021 iba a ser más o menos igual a lo anterior? ¿Verdad? Tanto aquí, imagino, en Estados Unidos es muy bravo. Han sufrido muchísimas muertes ahí. Miles y miles y miles de personas. Y estamos ahí ahora en la cuarta ola del COVID y no vemos el fin de todo. Y una comparación, es una breve salida del tema, hablando de la esperanza. Me acuerdo, porque soy más o menos grande, veterano, me acuerdo 20 años atrás cuando ocurrió el infamoso día de 9/11, el 11 de septiembre. Y después del ataque, las iglesias estaban llenísimas. La gente iba a la iglesia. Bueno, ahora, 20 años después, tenemos la plaga en la tierra, el COVID. ¿Y qué pasa? Las iglesias se están vaciando. Es una pena muy grande. Hay que orar por la iglesia, porque mucha gente, hasta gente que han estado ahí sirviendo por años y años, se están alejándose de la iglesia por temor. Y entiendo los dos lados del argumento, pero la verdad es que estamos aquí para el servicio del Señor y tenemos que seguir adelante. La segunda frase que quiero compartir con ustedes es algo muy familiar, que quiere decir, de cierto os digo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Una y otra vez. Y solamente por el tiempo, solamente 2 ejemplos del libro de Juan. Primero, Juan 12, 24. Juan, el Evangelio de Juan. Sí, señor. Vamos a Juan 12. ¿Y qué piensan ustedes cuando Jesús dice, de cierto? Es algo importante. Como ojo, ¿verdad? De cierto. Cuando Jesús lo dice, es algo de suma importancia. Bueno, todas las palabras de Jesús son importantes. Toda la palabra de Dios es importantísimo, ¿verdad? Pero aquí, cuando Jesús destaca algo diciendo esto, hay que prestar atención. Juan 12, de cierto, 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí el contexto es que Jesús y sus discípulos han ido ya a la fiesta en Jerusalén, justo
anteriormente al momento, la última semana, la Semana Santa, cuando él fue crucificado, pero él estaba ahí celebrando la fiesta con sus discípulos y paisanos, y hubo un grupo de griegos de paseo. Imagínense, togas y todo esto, sandalias. Los griegos estaban ahí buscando la verdad y por curiosidad quisieron ver a Jesús. Así que le pidieron a los discípulos y le llevaron los muchachos a Jesús, y él les miró y dijo esto. Qué interesante, qué importancia, tanto para el ministerio de Jesús, porque próximamente él iba a ser crucificado, ¿verdad? Pero para nosotros también es importante que nosotros, creyentes, me dirijo ahora a la casa de Dios, si nosotros no aprovechamos de este refrán, este versículo, no podemos vivir una vida fructífera, ¿verdad? Así que vuelvo a leerlo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La senda a una vida fructífera bajo Cristo es, bueno, suena más o menos brutal, pero matarnos a nosotros mismos, diciendo que nuestros deseos, nuestro orgullo, hasta nuestros planes, hay que someter todo a Dios. Y en segundo lugar, aquí tenemos unos versículos de Juan 5, 24, 25. Juan 5, buscamos entonces. Déjame un momento. Estamos en Juan 5, 24, 25. Y la Reina Valera dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí es como dinamita. En los dos versículos tenemos el plan para nuestra vida, que nosotros nos rendimos ante Cristo, recibiendo una vida nueva, y tenemos la promesa de la resurrección. Hoy en día se habla mucho, y el movimiento de la nueva era sigue siendo de moda. Ellos hablan frecuentemente de la reencarnación, pero nosotros creyentes estamos basados bien en la Biblia. No creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección en el último día, gracias a Dios, porque tenemos esta promesa como algo muy fijo en Jesús. De cierto os digo, viene ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y Jesús es vida, ¿verdad? Vida. Ahora, número 3. Y aquí estamos en medio de todo, y las palabras que siguen son favoritas mías. Miren, fíjense. La tercera frase es, pero ahora. Vamos a Romanos 3. Romanos 3, 21 al 26. Y con estas dos palabritas cambia todo. Tenemos todo el escenario puesto ahí con el hablar de Dios, la creación del mundo, el llamamiento a un pueblo de Israel, y la prédica de los profetas, la venida de Jesús. Y él está prediciendo su propia muerte en rescate de nosotros. Y ahora Pablo, que era a su vez no creyente, y descubrió que él estaba en el lado equivocado, en el camino hacia Damasco, y fue rescatado por Jesús resucitado. Y Pablo brinda un ministerio muy famoso de ser misionero, plantando iglesias, y él escribió una carta a los romanos, donde en los primeros 3 capítulos, hasta este momento, él está pintando, dibujando la humanidad y nuestra depravidad,
pintando el hecho de que nosotros en nuestros pecados somos muertos. Pero ahora, ¿viste? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí, a ver, tenemos un término bien del seminario, ¿no? Propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios es un Dios paciente. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, a mí me encanta esta última parte, su justicia a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica. Repito, el justo, el juez, y el que justifica, Jesús. Es la ofrenda y el sacerdote que hace la ofrenda. Interesante, ¿no? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, que somos nosotros. A mí es la parte medular ahí, porque, bueno, es medio egoísta, pero aquí somos, aquí estamos y necesitamos a Jesús y repito, sin el hablar y la comunicación y el alcance de Dios, estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Amén. Pero ahora tenemos la esperanza, tenemos una puerta abierta, tenemos acceso al Dios viviente, pero ahora. Y cuarto, sígueme. Muy sencillo, las últimas dos son muy cortitos, ¿ok? No se preocupen entonces. Sígueme. ¿Quién dijo esto? Jesús, son las palabras de Jesús. Sígueme. Vamos a Mateo, un pasaje solo. Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Y aquí tenemos el llamamiento de los primeros discípulos. Simón y Andrés. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y Jesús dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué importancia tiene este refrán, esta frase para nosotros? ¿Qué importancia tiene el llamado de Jesús donde dice, sígueme? ¿Qué importancia tiene? Creo que tiene mucho que ver con la vida, la obediencia en la primera instancia, nuestra obediencia ante Él, pero también tiene mucho que ver con la vida del discipulado, del discípulo, porque el cristianismo no es algo esotérico, no es una filosofía, es una relación con una persona, ¿verdad? Y las tácticas y prácticas que usamos para enseñar a los niños es la repetición, el seguimiento, el seguir, ¿verdad? Tenemos juegos y lecciones. Mi señora Tasha es una maestra, es una profesora en un liceo público en Estados Unidos y ella con los materiales van los chicos repitiendo cosas para aprender, para captar lo esencial de esto, tanto como nosotros. Bueno, seguimos a Jesús. La primera de Juan dice, si vamos a vivir para Jesús, es un resumen, si vamos a vivir para Jesús, tenemos que caminar como Él caminaba, ¿verdad? Amén. En humildad, fue una persona paciente, fue una persona que decía la verdad, porque no tenía temor de esto. Así que nuestro deber, después de escuchar el pero ahora y recibir a Jesús, es seguirlo con la vida, poniendo todo en las manos de Jesús. La vida, el trabajo,
no sé, no sé si recuerdas, pero mi testimonio tiene mucho que ver con una búsqueda para el llamamiento de Dios en mi vida. Yo tenía mis 26 años al aceptar a Jesús. Y antes de esto, ya pasé por la Marina, estaba en el militar muchos años atrás. Después me fui a la facultad, me capacité ahí, entré en el campo de trabajo y luego de unos años, luego de unos años de ser ateo, a través del Espíritu Santo y las oraciones de mis abuelos y mi señora, que también era creyente creciendo en aquella época, oraron por mí por años y al fin y al cabo acepté al Señor. Y dentro del primer año de ser cristiano, me estaba bien molesto porque he elegido mi trabajo, mi profesión, cuando era no creyente, era ateo. Y en esta nueva etapa me di cuenta de que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Alguien diga amén a esto. Dios es dueño de todo y me convencí de que tuve que poner hasta mi trabajo en el altar. Y Dios me habló y me llamó al ministerio en el caso mío. No es así con todo el mundo, pero en el caso mío fue irme a misiones. Dios es bueno y es fiel y siempre va proveyendo las necesidades sin importar dónde estés. La mayoría de los ministerios que brindamos son, en la vida cotidiana. No es necesario irse al seminario, aunque amo la educación, la capacitación teológica, pero la mayoría de nosotros, porque somos muchos en la casa de Dios, ¿no? Y nosotros todos tenemos la posibilidad de ser sal y luz y alcanzar a los no alcanzados a través de las amistades y todo. Así que el seguir es importantísimo, no abandonar a Jesús, pero pedirle que Él nos diera fuerzas para seguirlo. Y últimamente, y en el último lugar, la quinta frase es, no tengas miedo, no tengas miedo. Y creo que con este mensaje que Dios me está hablando y poniendo en mi corazón, la última frase hoy día es más importante ya, porque todos vivimos y reaccionamos del miedo a veces, lo confieso, ¿ok? Es algo que impulsa y a veces, es saludable. Hay que tener temor de los malhechores, de lugares que son peligrosos, ¿verdad? Pero vivir la vida bajo el régimen del miedo no es saludable y no es la voluntad de Dios para nosotros. Y hablando de las frases repetidas en la Escritura, no temas, no tengas miedo, tengo entendido, es una de las frases, las oraciones más repetidas en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. ¿Creen que ustedes que Dios tiene un mensaje para nosotros ahí? Creo que sí. No tengas miedo. Y 2 versículos aducimos. Primero, Isaías, y son bien cortitos. Se puede buscar si quieren, pero no es necesario. Tengo aquí 2 versículos, no más. Isaías 41:13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temes, yo te ayudo. ¿Han escuchado esto? Yo lo cuento como promesa. Me acuerdo cuando era niño, fui criado en Florida, en Estados Unidos, no muy lejos de la playa. Y para nosotros, cuando éramos niños, lo máximo, un día mejor sería una salida a la playa. Y un día me fui con mi padre, solo los 2 de nosotros fuimos ahí de paseo por la tarde. Y bajamos ahí caminando hacia la playa, hacia las olas y el agua y todo. Yo tenía como 5 años. Entré ahí en el agua, muy animado, muy entusiasmado. Y de repente me golpeó una ola. Bueno, me recuperé los esfuerzos ahí y avancé un poco. Y después, ¿qué pasa? Ustedes tenemos la playa muy cerca aquí, ¿no?
Se sabe de lo que hacen las olas. Vienen y después van. Y yo no contaba con esto, pero estaba ahí, muy joven, muy flaquito. Estaba ahí y de repente se iba la ola y el agua hacia el mar y de repente deslizaba y estaba por caer. Y mi papá, desde no sé dónde, con su mano bastante grande, me agarró y me tiró de la tierra. Estaba bien agradecido porque tenía temor, pero es lo que es, para mí es una imagen de mi vida, que cuando leo versículos así, donde Dios dice, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Qué tierno. Qué belleza es que Dios, cuando nosotros estamos débiles, Él es fuerte. Y en la debilidad nuestra, Dios puede mostrar y demostrar su fuerza en nuestra vida, su sustento. Y el último versículo volvemos para terminar a Lucas 12, 32, donde dice claramente, no tengan miedo. Jesús está hablando a sus discípulos y dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. No pensamos en este tema mucho, pero somos herederos de un reino, ¿no? Y en el futuro, en el reino verdadero, cuando venga Jesús, vamos a ser autoridades de una manera u otra. No sé quiénes serán los capitanes y coroneles y todo. Imagino que los que están primero ahora serán en el último lugar ahí. Pero la promesa de Dios es que nosotros vamos a heredar el reino. Y empiece ahora, ¿no? Si estás aquí confiando en Jesús hoy, sos parte del reino de Dios. Y es su voluntad que todo el mundo no perezca aparte de Él, pero tengamos vida eterna. Amén, amén. No tengan miedo. En especial en estos días es necesario que nosotros vayamos adelante practicando el no tener miedo. Qué difícil. ¿Y cómo se puede hacer? A través de Dios, con sus esfuerzos, con su fuerza, con su energía, digamos. Así que quiero invitarles que nosotros oremos. Y voy a invitar a Obed que él venga para terminar con una invitación. Padre amado, tú eres grande. Hablas claramente a nosotros a través de tu palabra, tu santa palabra, a través en estos últimos días, a través de tu Hijo Jesús, que vino en rescate de nosotros. Gracias por edificar tu iglesia. Gracias por poner la gente, tus trofeos, tus herramientas en los lugares apropiados a que podamos glorificarte, oh Señor. Y en estos momentos, mientras hemos escuchado tu palabra, hemos cantado, hemos orado, pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, que estés con nosotros, convenciéndonos a seguirte. Tanto los que estamos en ti como los que estén aquí buscando algo. Hable, oh Señor, a ellos, hable a todos nosotros, llamándonos a un paso más cerca de ti. Oramos todo esto en el nombre querido de nosotros, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.